Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de Geografía de segundo de bachillerato. En este caso vamos a estudiar los factores condicionantes de la actividad agraria, que se corresponde con el punto 3 del tema. Hay que decir en ese sentido que los dos puntos que posee o las dos secciones que posee este punto 3 son los factores naturales y los factores humanos. ¿Por qué? Porque justamente los factores condicionantes de la actividad agraria del sector primario son factores naturales y factores humanos. Los factores naturales ya los conocemos de haber estudiado dichos factores como otros factores condicionantes, como por ejemplo de la vegetación, como pueden ser el clima, la altitud, la pendiente y los suelos. Hay que decir que la altitud y la pendiente son dos factores naturales que están muy vinculados, mientras que los suelos y el clima pues son otros factores que, como digo, hemos estudiado bastante en los primeros temas, los que estaban vinculados con la geografía física. Mientras que los factores humanos están relacionados con el tipo de explotación del campo, de las parcelas, de la agricultura, ganadería que hace el ser humano, y también las propiedades agrarias, de las cuales ya hemos hablado un poquito sobre su origen y la de mala distribución de dicha propiedad agraria en el vídeo realizado anteriormente de los puntos 1 y 2. Bueno, pues sin más dilación, vamos a ver un poquito los factores naturales condicionantes de la actividad agraria. El primero que vamos a estudiar es el clima. Y en este caso, el clima, podemos decir que las áreas del interior, al situarse en una altitud bastante considerable, puesto que se encuentra en la meseta, no olvidéis que España posee una de las altitudes medias más altas de toda la Unión Europea, con 600 metros de media, solamente por debajo de Suiza, pues esa mayor, digamos, altitud, pues provoca que haya un frío bastante importante, incluso con heladas en épocas de invierno, debido también a ese clima más continentalizado, más alejado de las zonas de mar y por tanto con unas temperaturas más extremas, tanto en invierno, con dichas heladas que he comentado, como también en verano, debido a la falta de precipitaciones que se produce durante estos meses de verano a causa de la gran influencia del anticiclón de las Azores. Por tanto, el desarrollo de este tipo de clima pues fomenta un tipo de agricultura más de tipo extensivo, con cultivos como el cereal que se adaptan muy bien a este tipo de clima, o también monocultivo también de la vid en este caso, que también se adapta muy bien a este tipo de climas con veranos secos. Las áreas del norte, pues sin embargo, son zonas que, al contrario que pasa en la zona del interior donde hay más insolación, aquí hay mucha menos insolación, mucha más nubosidad y además son muchas más precipitaciones. Por tanto, son zonas que, a pesar de tener también una producción agraria o agrícola, mejor dicho, interesante o importante, su principal, digamos, sector agrario es el sector ganadero o la producción ganadera, destacando la producción, por ejemplo, de ganado bovino, dedicado tanto a la leche como a la carne, en la zona de Cantabria, Asturias, Galicia, etcétera. Mientras que las zonas llamadas o del área sur, pues nos encontramos con el área sur y zonas mediterráneas con una alta insolación, con temperaturas mucho más suaves y sin embargo presentan unas precipitaciones también muy escasas y en algunas zonas con un clima subdesértico, incluso como es el caso de Almería, pues hace que requiera la aparición de infraestructuras hidráulicas para poder desarrollar la agricultura. Como estamos viendo, el clima, al ser tan variado en España, pues hace que las circunstancias sean muy variadas, también adaptándose dichas circunstancias a las características climatológicas de cada una de las zonas de España. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de dichas heladas que nos encontramos en zonas del interior peninsular, debido, como digo, a un clima mucho más continentalizado, por tanto más extremo en verano y invierno. Al mismo tiempo nos podemos encontrar también con aridez. Fijaos como por ejemplo aquí tenemos un cultivo de maíz en el que la aridez ha provocado pues que literalmente se seque, la falta de agua, algo que es bastante habitual en zonas mediterráneas, en zonas del interior, que hay escasas precipitaciones. Mientras que, como digo, las precipitaciones abundantes del norte favorecen a que haya un pasto verde y abundante para el desarrollo de un ganado bovino, como se puede observar en la imagen,
O también en la zona sur, si bien hay un monocultivo de olivar, que es un tipo de agricultura que se adapta muy bien a una temperatura pues bastante calurosa en verano e incluso con escasas precipitaciones, el cambio climático está provocando que esa escasez de precipitaciones a nivel general, si bien ha habido meses muy lluviosos últimamente, pues a nivel general esas escasas y cada vez más escasas precipitaciones ha provocado pues que algunas explotaciones de olivar hayan tenido que optar por utilizar sistemas de riego, a pesar de que el olivar por lo general siempre ha sido de secano. Muy bien, pues ya hemos visto el primer factor condicionante de tipo natural. Vamos a ver ahora el siguiente, que es la altitud. En cuanto a la altitud, hay que decir que es un factor a tener en cuenta, básicamente, puesto que, como he dicho antes, España es uno de los países con mayor altitud de toda Europa, con unos 600 metros de media, como digo, solamente después de Suiza, vamos. Claro, la altitud puede afectar negativamente a la agricultura, ¿no? Pues claro que sí, puesto que la altitud provoca una bajada de temperaturas debido al gradiente térmico vertical y eso afecta a la agricultura negativamente. Además, esa altitud, y en zonas de la meseta con 660 metros de altura aproximadamente de media, pues hace que haya más heladas en el interior peninsular, debido, como digo, a la alta o a la elevada altura de la meseta. Y por tanto, en el interior, pues debido a esas condiciones climáticas, pues no se puede desarrollar tan bien cultivos como los hortofrutícolas, puesto que requieren temperaturas más suaves y mayores precipitaciones, y sin embargo se ha desarrollado una fuerte producción cerealística debido a esa resistencia térmica del cultivo. Como digo, mientras que las zonas hortofrutícolas de España pues se sitúan, al ser mucho más sensibles al factor térmico relacionado con la altitud, en este caso con la meseta, pues ha hecho que se localicen en lugares pues con menor altitud, con un clima mucho menos continentalizado y más cercano en este caso, a temperaturas suaves del litoral mediterráneo, ¿no? Además hay que decir también que la altitud es un factor importante a tener en cuenta en la ganadería, aunque no aparezca aquí en el esquema, puesto que la altitud pues también permite el desarrollo de más precipitaciones debido al efecto Foehn, por ejemplo en el norte peninsular, en la zona de cornisa cantábrica o macizo galaico, y eso permite el desarrollo de mejores y más abundantes pastos verdes para la ganadería. Muy bien, pues ya hemos visto dos factores condicionantes, la altitud y el clima. Vamos a ver el tercero, que es la pendiente, que hay que decir que está muy vinculada con la altitud, puesto que la pendiente, pues de alguna manera u otra, pues como aparece aquí, son bastante negativas para la agricultura a nivel general. Esto es debido a que pues, la pendiente no favorece, digamos, el acceso a maquinaria, por ejemplo, a tractores o incluso al propio cultivo, al propio acceso humano para el cultivo. Y además, pues la pendiente, como está vinculada con la altitud, pues provoca también y favorece también heladas y bajada de temperaturas, lo cual hace que no sea muy bueno para determinado tipo de agricultura, como las hortalizas o las frutas. Hay que decir que España es un país con bastante pendiente. De hecho, de los más de 500.000 kilómetros cuadrados de España, solo el 10% tiene pendientes inferiores a 5%, lo cual hace que España tenga, como digo, un país con bastantes pendientes. No olvidemos que España es un país con bastante relieve y eso obviamente favorece a que haya más pendientes y por tanto limita el desarrollo de la agricultura en algunas zonas debido a dicha altitud y relacionada también con las pendientes, ¿no? Hay que decir que las pendientes, como digo, pues no favorecen a la agricultura, pero hay cierto tipo de ganadería, como la ganadería de ovina o caprina, que las pendientes claramente les favorecen. No es ningún tipo de factor limitante. Vamos al último factor natural que limita o que puede limitar a la agricultura o a la ganadería, como puede ser los suelos. En este caso, vamos a recordar que España tiene una gran variedad de litologías que puede ir desde la volcánica en las Canarias a la arcillosa, caliza o silicia. Y hay que decir al respecto que la mayor parte de los suelos españoles son por lo general bastante poco desarrollados, es decir, que no son suelos por lo general muy buenos para el desarrollo agrícola, especialmente de la agricultura. Además, estos suelos pues están recibiendo cada vez más, debido a la acción humana, pues más erosión y también por la acción natural pues reciben menos precipitaciones, lo que favorece una mayor desertificación y, como digo, mayor erosión del suelo.
Además, otro elemento del suelo que tampoco beneficia mucho a la agricultura es que España tiene grandes zonas calizas y silíceas, especialmente las silíceas son bastante ácidas, son suelos bastante ácidos, lo que se ve aquí, una mancha rosa, y por tanto no son demasiado buenas para el desarrollo agrícola, sin embargo sí que lo son para el desarrollo ganadero, como he comentado antes, y para poder desarrollar en zonas silíceas o en zonas calizas agricultura, pues se ha tenido que tomar algunas medidas, como por ejemplo el uso de fertilizantes químicos o abonos químicos para paliar dichos problemas, pero claro, esto tiene un precio, y es que dichos fertilizantes químicos o abonos químicos, si bien potencian la fertilidad del campo, al mismo tiempo también contaminan el suelo y también pueden contaminar los acuíferos a largo plazo, lo cual no es bastante negativo. No olvidéis que tenemos un esquema que estuvimos desarrollando y hemos desarrollado ya en varios vídeos, que es el esquema de los suelos de España, ya que es un esquema en el que aparece vinculado con las diferentes zonas climáticas por los suelos en función de si son sobre zona silícea o sobre zona caliza o sobre zona arcillosa. Es un esquema muy bueno, puesto que abajo, como estamos viendo, aparecen la utilidad de dichos suelos. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en la zona mediterránea aparece sobre el suelo arcilloso lo que se conoce como tierra negra o vertisuelo, que es una de las tierras o uno de los suelos más fértiles de España, destacando su desarrollo en la zona del Valle del Guadalquivir, ¿no? O el suelo rojo mediterráneo, que es también muy bueno y desarrollado para la agricultura en la zona de la submeseta sur. Y sin embargo, nos encontramos que sobre suelo silicio en el clima mediterráneo, pues aparece una tierra parda meridional que es sobre suelo silicio, como digo, que no es muy buena para la agricultura y que aparece especialmente para el desarrollo de dehesas para la ganadería porcina. Como digo, este esquema es muy bueno y os va a ayudar mucho, hay que sabérselo muy bien, para que entendáis mucho mejor cómo afecta el suelo al desarrollo ganadero y agrícola. Muy bien, chicos, pues con esto hemos estudiado ya nada más y nada menos que los factores naturales. Vamos a ver ahora por los factores humanos, acerca de que están relacionados, como digo, con la explotación y las propiedades agrarias. Antes de seguir, tenemos que recordar, o mejor tenemos que explicar, mejor dicho, que la clasificación actual de la propiedad en España se puede dividir en 3 tipos de propiedades. Esto es muy importante lo que voy a explicar ahora. Puesto que destacamos la aparición de una gran propiedad, o también llamada latifundio, de más de 100 hectáreas, que por lo general es un tipo de propiedades que tienen buen rendimiento y productividad, si bien está vinculada con una agricultura extensiva, y aparecen en zonas de Extremadura, Andalucía y La Mancha. Es decir, zonas vinculadas con un tipo de repoblación que durante la época de la Reconquista y durante épocas posteriores estuvo muy sometida al mayorazgo nobiliario. En cambio, la mediana propiedad destaca especialmente en la zona de Cataluña, Aragón, País Vasco y también en la zona de Almería y de Granada. Como he dicho antes y vimos en el mapa en el anterior vídeo de los puntos 1 y 2. Mientras que destacamos finalmente la pequeña propiedad o minifundio que, tiene un menor rendimiento a menos que sea una agricultura intensiva y que destaca por tener menos de 10 hectáreas y destaca especialmente por la zona de Galicia, Asturias, León y la llamada Huerta Valenciana y Murciana, que también destaca la pequeña propiedad o minifundio. Son zonas, aquellas con minifundio, en las que se vieron menos afectadas por el mayorazgo y más por la división hereditaria de la tierra. Muy bien, pues habido eso, hay que decir que el hombre, el ser humano, ha ido transformando y ha ido cambiando la actividad primaria del sector primario con el paso del tiempo. En ese sentido, el ser humano ha ido introduciendo nuevas novedades en la agricultura que han ido transformándola, como por ejemplo la introducción de maquinaria agrícola, que ha provocado la mecanización en el sector. Dicha mecanización ha sido bastante negativa para los trabajadores de dicho sector, que han tenido que marcharse a otros sectores económicos, puesto que hay una falta de trabajo en muchas ocasiones, ¿no? Y una falta de trabajo y que tampoco se requiere mucha mano de obra debido a esa mecanización. Y unido esto a la tercerización que estamos viviendo, pues ha provocado que haya muy poca gente trabajando en el sector.
Una importante también cambio que está sufriendo el sector es la introducción de nuevos productos químicos como son los fertilizantes y los abonos, que es cierto que aumentan el rendimiento de las tierras, especialmente de aquellas tierras más pobres, con suelos, sobresuelos calizos y silíceos especialmente, pero que sin embargo pueden contaminar. Al mismo tiempo también se ha utilizado o se está utilizando nuevas tecnologías avanzadas como es el uso de invernaderos para la producción hortofrutícola, en el caso de la zona de Almería o de Murcia, con el sistema de riego por goteo, por ejemplo. Además también ha habido, pues, en la agricultura se ha ido poco a poco sufriendo un proceso de especialización en diferentes tipos de productos. Incluso muchos de estos productos se han ido especializando, se han ido orientando a la agroindustria. Mientras que, pues también ha ido un proceso progresivo de concentración parcelaria de aquellas parcelas más dispersas. No olvidéis que en los años 50, en época del régimen franquista, ya se intentó acabar con esta división de las parcelas, esta dispersión parcelaria, a través de un proceso de concentración que también ha sido progresivo y ha ido aumentando dicha concentración en los últimos años a causa de ese factor humano. En cuanto a las parcelas, es decir, en cuanto a las propiedades, pues hay que decir que, como digo, España ha sufrido un proceso de parcelación o digamos, de división de dicha parcelación debido a las transmisiones hereditarias en algunos lugares de España. Eso lo hemos comentado ya antes, ¿no? Especialmente en la zona norte peninsular. Además, en los años 50, para mejorar los rendimientos, como he dicho, se intentó también concentrar dichas parcelaciones, especialmente, como digo, en la zona norte. Por eso podemos decir que hoy en día los rendimientos, o en este caso en cuanto a las parcelas agrarias en España, pues nos encontramos con dos procesos que son paralelos, ¿no? En España hay hay una propiedad bastante importante de latifundios en Andalucía y sin embargo en la zona norte, debido a la parcelación o a las transmisiones hereditarias, ha habido un proceso de división o de parcelación que ha provocado un menor desarrollo de los rendimientos agrícolas. Por eso, durante los años 60, para mejorar los rendimientos agrícolas, se intentó concentrar, en lugar de dispersar tanto, de que haya tantos minifundios, se intentó hacer un proceso de concentración, aunque los resultados han sido bastante variados. Por ejemplo, en el caso de Extremadura y Andalucía, pues predominan los latifundios, que debido, como digo, a que es un territorio, una zona que sufrió mucho más del mayorazgo en el caso debido a un sistema de repoblación señorial de la Edad Media. En la España Atlántica, sin embargo, digamos que predomina el minifundio, son zonas donde han sido más afectadas, como digo, por las transmisiones hereditarias y la división parcelaria, mientras que en las zonas del litoral mediterráneo pues destacan las medianas propiedades, ¿no? Con un poquito mejor de rendimiento que con respecto a la España Atlántica. Por eso es muy importante que recordemos este mapa de la distribución de la propiedad agrícola en España, puesto que explica, como digo, pues esta doble y paralela proceso, ¿no? De que por un lado se intentó durante muchos años en España conseguir un mejor reparto de la tierra en algunas zonas como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, debido a que sufrieron menos o sufrieron más debido al proceso de mayorazgo en la Edad Media. Y sin embargo, al mismo tiempo, durante la época franquista, años 50, 60 y también en la democracia, se intentó, digamos que ese exceso de división parcelaria, pues también se intentó equilibrar con un proceso de concentración, quedando de esta manera pues la distribución de la propiedad agraria. Hay que decir que una práctica vinculada con esta propiedad puede ser esta que estáis viendo aquí, para la EBAU. Vamos a ver un poquito qué es lo que dice. Dice, ¿en qué provincias españolas la gran propiedad o latifundio supone más del 50% de las propiedades? Bueno, pues como estamos observando en esta gráfica, pues el 50% de las propiedades de latifundio se localizan en Cádiz, en Córdoba, en Jaén, en Sevilla, en Huelva, en las provincias de Extremadura, así como también en Guadalajara o en Albacete, en Ciudad Real, zona de Castilla-La Mancha, como digo, debido a esa causa histórica, mientras que
las propiedades o las provincias que sufren de una mayor dispersión parcelaria, de una mayor desarrollo del minifundismo, y donde los minifundios superan más del 50% de las propiedades, son, como estamos viendo, también, aparte de zonas de Valencia, son también zonas del norte peninsular, como pueden ser Orense, como puede ser León, como pueden ser Lugo, debido, como digo, a estas transmisiones hereditarias mucho mayores. Sin embargo, lo interesante es la última pregunta, que dice, explica las causas que han provocado esta distribución y las consecuencias que se han derivado de ellas. Bueno, pues vamos a explicar un poquito las causas, aunque digo que las causas, como hemos dicho, de esta estructura de propiedad son fundamentalmente de factores de tipo histórico, ¿no? Como hemos comentado antes. Y en ese sentido, pues históricamente ha habido como 3 tipos de propiedades a nivel en España. La colectiva, la estamental, vinculada con la iglesia y con la nobleza, y la particular. En este caso, la propiedad colectiva es un tipo de propiedad que está vinculada con los municipios, ayuntamientos y con los concejos, básicamente, donde los habitantes disfrutaban de sus lotes para el cultivo, tierras libres para el cultivo, y sin embargo estas tierras pues se fueron poco a poco desamortizando, se fueron vendiendo, se fueron dividiendo y por tanto se fueron pues eso, dispersándose a nivel de concentración, ¿no? Las propiedades estamentales de la nobleza y de la iglesia, pues sin embargo, que fueron obtenidas durante la Reconquista, al sufrir y a estar protegidas por el sistema de mayorazgo, pues han sufrido una menor división, puesto que el mayorazgo evitó que esas tierras pudieran dividirse o enajenarse, llegando a ser hoy grandes propiedades o latifundios. Las consecuencias que ha tenido esta estructura de la propiedad han sido bastante negativas, puesto que ha provocado una importante conflictividad social en España y también a causa de intentos fracasados por parte del gobierno por intentar conseguir un mejor reparto de la tierra a través de ese proceso, como digo, de desamortizaciones, o durante la Segunda República, donde la ley de reforma agraria de dicha Segunda República fue causa de grandes polémicas, incluso hasta revueltas importantes, como la ocurrida en Cádiz en época del gobierno de Azaña, a causa pues eso, de la protesta de los campesinos, puesto que las tierras estaban muy mal repartidas, como digo, especialmente en la zona sur de Andalucía. Muy bien, chicos, pues con esto hemos estudiado los factores condicionantes de la actividad agraria y a partir de ahora vamos a estudiar un poquito cómo va la agricultura, ganadería y silvicultura en España en los puntos 5 y 6 que veremos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, hasta luego.